Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Lobato Cermeño y el título de mi proyecto es Pobreza y Migración México-Estados Unidos 2010-2024, Inferencia Econométrica, asesorado por las doctoras Marlene Hernández Ortiz e Imelda Ortiz Medina y el doctor Jorge Martínez Pérez. México y Estados Unidos conforman el corredor migratorio bilateral más importante del mundo. Según estimaciones de la ONU para 2024, este flujo alcanzó los 12 millones de personas. Estudiar la naturaleza de este fenómeno esconde una paradoja. La pobreza no siempre expulsa, a veces frena. En este sentido, la evidencia sugiere una naturaleza cuadrática en esta relación, pues existe un umbral por debajo del cual la pobreza frena la movilidad. Sin embargo, una vez superado, la escasez generalizada de oportunidades y la necesidad colectiva revierte esta tendencia. Aunado a esta complejidad, las remesas funcionan como un catalizador, al relajar las restricciones económicas y facilitar redes sociales. Todo esto ocurre en un entorno de profunda heterogeneidad, donde cada estado posee una realidad socioeconómica única. Ignorar que las regiones responden de forma distinta a choques comunes, como crisis económicas, resulta en un diagnóstico sesgado e ineficaz ante la complejidad del fenómeno. Nuestro objetivo general es determinar la especificación econométrica de la relación entre pobreza y migración en México y otros parámetros que influyen mediante el contraste sistemático entre el modelo de mínimos cuadrados agrupados y el modelo de dobles efectos fijos. Esto a través de nuestros objetivos específicos: consolidar en R un panel balanceado, evaluar y especificar los modelos propuestos, comparar las propiedades estadísticas de los modelos, interpretar los coeficientes estimados y analizar la heterogeneidad estructural. La metodología tiene un enfoque principalmente cuantitativo. En la primera fase se consolidó la base de datos con un panel balanceado, con variables anuales del año 2010 al 2025, a nivel estatal, aplicando un rezago de un año en las variables independientes. En la segunda fase, se realizó la caracterización estructural de las variables. En la tercera fase, se aplicaron pruebas estadísticas al modelo agrupado y al de panel. En la cuarta fase, se definió el modelo óptimo. En la quinta fase, se comparó el desempeño de los modelos. Y en la sexta fase, se realizó la interpretación del coeficiente y el análisis de heterogeneidad. Destacamos las principales variables utilizadas, como la tasa de migración, que consiste en la tasa de mexicanos devueltos por cada 1,000 habitantes; la variable pobreza, dada por el porcentaje de personas con ingresos situados por debajo de la línea de pobreza, interpolada para obtener los años impares; la variable de remesas, dada por el logaritmo de las remesas per cápita; y la de sector primario, dada por el porcentaje del sector primario respecto al PIB estatal. Comenzamos la parte de resultados mostrando dos gráficos de la evolución de dos de nuestras principales variables. En la primera gráfica, se observa un amplio rango entre las tasas de migración estatal, representadas por líneas grises, similar a lo que ocurre en la segunda gráfica de la variable pobreza, donde los estados van desde un 20 hasta un 80% en las tasas de pobreza. Además, se observa una marcada dependencia transversal, pues en 2022, por ejemplo, se observa cómo las tasas de migración suben todas de manera conjunta. Omitir esta combinación de heterogeneidad estatal y efectos temporales sesgaría los coeficientes al capturar tendencias comunes. Por otro lado, la matriz de Pearson descarta correlación bivariada, con un coeficiente máximo de menos 0.45, confirmado por valores BIF inferiores a 1.8 en todos los regresores. Esta ortogonalidad de la matriz de información evita la degradación de la precisión y permite que cada coeficiente capture un efecto marginal diferenciado. El diagnóstico de Cook, por otra parte, identifica 12 casos críticos en estados de alta expulsión, equivalentes únicamente al 2% de la muestra, los cuales decidimos conservar por ser comportamientos estructurales genuinos, ya que eliminarlos restaría capacidad explicativa al modelo. Para el modelo MCO agrupado, el ajuste funcional sería la inclusión de términos no lineales, pobreza cuadrática y remesas interactuadas con pobreza, donde el test de Wald validó la inclusión conjunta con un p-valor muy significativo, mientras que para el modelo de panel, primero se ajustó la forma del panel, donde los test de Hausman y de efectos temporales validaron la estructura de dobles efectos fijos, y después se realizó el test de Wald para la inclusión conjunta de las variables no lineales, siendo también validada con una significancia muy alta.
lo que confirmó que la forma no lineal del modelo es una propiedad intrínseca del fenómeno. En el modelo MCO agrupado, el test de Levin detectó raíces unitarias en las variables de remesas y pobreza. Sin embargo, bajo dobles efectos fijos, todas las series resultaron estacionarias. Es importante señalar que el empleo del método Wittin fue para estimar el modelo de dobles efectos fijos, el cual, al centrar los datos, deja sola la variación interna del modelo. Respecto a las pruebas de diagnóstico, el modelo MCO agrupado falló en todos los supuestos clásicos de Gauss-Markov, así como la especificación funcional de Ramsey, mientras que el modelo de dobles efectos fijos corrigió la dependencia transversal en el test de Pesaran y la especificación funcional del test de Ramsey. No obstante, se mantuvo la heteroscedasticidad y la autocorrelación en la prueba de White y de Guthrie, lo que justificó la implementación de errores estándar robustos de Newey-West. Finalmente, el test de Pagan rechazó contundentemente el modelo MCO agrupado, confirmando que la varianza de los efectos regionales es significativa. Este resultado descartó el tratamiento homogéneo de las entidades, y sumado a la evidencia diagnóstica previa, se validó el modelo de dobles efectos fijos como el modelo óptimo. Al contrastar estimadores, los cambios son evidentes. El desarrollo del sector primario invierte su signo, corrigiéndolo y duplicando su magnitud, análogo a la variable violencia. Las remesas intensifican su impacto en un 130%, mientras que la pobreza reduce su magnitud a la mitad, tras corregir sesgos de inflación por dependencia transversal. Finalmente, la interacción de pobreza con remesas reduce su magnitud, pero mantiene su alta significancia, lo que sugiere una alta relevancia de este término, así como el de pobreza cuadrática. Respecto a los residuos, el gráfico A muestra cómo la campana de error es estrecha, logrando una reducción del 54% en la desviación estándar. Por su parte, el gráfico B revela una convergencia superior. Mientras el modelo agrupado se desvía, las predicciones del panel siguen la tendencia real. Estadísticamente, esto se valida con una asimetría que se reduce en un 59%. Finalmente, los criterios de información de Akaike y Bayesiano presentaron reducciones drásticas, validando que a pesar de la mayor complejidad del modelo, este es eficiente y no un sobreajuste. La precisión predictiva se duplicó, reflejada en una caída superior al 53% en el error absoluto medio, así como la raíz del error cuadrático medio. Finalmente, el valor R2 de Snell mejoró en un 80%, confirmándose un ajuste superior. Pasando a la interpretación del modelo de panel, se destaca que por cada punto porcentual de incremento en la participación del sector primario, se reduce la tasa de migración en 0.36 unidades, mientras que un aumento de un punto porcentual en el abandono de bachillerato la eleva en 0.05 unidades. En contraste, un aumento del 1% en el porcentaje relativo de remesas per cápita aumenta la migración en 0.011 unidades. El hallazgo central es la naturaleza no lineal de la pobreza. La combinación del término lineal negativo y el cuadrático positivo validan una trampa de liquidez con un umbral crítico del 53.81%. Bajo este nivel, la carencia inhibe la migración por falta de capital. Superándolo, la necesidad generalizada se vuelve un factor de expulsión. Finalmente, el coeficiente positivo de la interacción de remesas con pobreza señala que a mayor nivel de pobreza, el impacto de las remesas es más fuerte, funcionando como un catalizador. Para cuantificar la heterogeneidad regional, empleamos el método de variables dicótomas, obteniendo las tasas estructurales por entidad, lo que revela grandes diferencias. Guerrero y Oaxaca lideran las tasas migratorias con niveles superiores a 7 puntos, mientras que Baja California Sur apenas roza los 2 puntos. Temporalmente, la tendencia decreciente se acentúa por choques externos, como el blindaje fronterizo de 2017 y 2025 y la crisis sanitaria por COVID de 2020 a 2021. Al dividir la muestra entre los 16 estados con mayor pobreza contra los 16 con menor nivel de pobreza, se encontró que en los 16 estados con mayor pobreza, el desarrollo del sector primario se consolida como el principal freno migratorio. Aquí la trampa de liquidez es mucho más profunda, desplazando el umbral de expulsión hasta el 67%. En este estrato, las remesas no operan de forma discreta, sino a través de la interacción con la pobreza, funcionando como una necesidad para superar la trampa de liquidez. Por el contrario, en las entidades con menor pobreza, la dinámica cambia. El efecto negativo del abandono escolar
sugiere que el flujo migratorio mayoritariamente no está compuesto por los sectores con menor preparación académica. Además, al observar que las remesas operan de forma directa y no a través de la pobreza, el fenómeno en estos estados deja de explicarse principalmente como una respuesta a un nivel alto de pobreza, vinculándose más a una lógica de aspiración social. Como conclusiones, verificamos que la pobreza posee una naturaleza cuadrática con un umbral crítico estimado del 53.8%, que se desplaza al 67% en el estrato de alta pobreza. En esta dinámica, las remesas no operan de forma aislada, sino que en su interacción con la pobreza funciona como un catalizador. Por otro lado, el control de efectos fijos espaciales y temporales aisló las características estructurales y choques comunes, permitiendo capturar la variación interna pura estatal. Además, determinamos que el modelo de dobles efectos fijos es la especificación óptima. Al filtrar heterogeneidad inobservable, la precisión predictiva se duplicó y el ajuste estructural mejoró en un 80%. Es fundamental destacar la reducción del 54% en la desviación estándar de los residuos, lo que permite una inferencia robusta. Finalmente, estos resultados tienen el potencial de servir como apoyo en la toma de decisiones relacionadas con políticas públicas migratorias entre México y Estados Unidos. Y por último, me gustaría dar las gracias a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario por darme esta oportunidad, así como a la unidad académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Universidad Abierta y a Distancia de México por permitirme realizar este proyecto. Muchas gracias a todos.